¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. En este video les voy a dar 4 tips muy importantes que les van a ayudar en su proceso de aprendizaje en la fotografía. Y en este video nos va a acompañar Stephanie, la pueden encontrar en Instagram. Igual abajo les voy a dejar sus redes sociales. Me pueden encontrar como Stephanie Chávez en Instagram. Y bueno, los invito a que nos acompañen hasta el final de este video para ver cómo nos va. Listo, chicos, el primero de los tips que les voy a dar es siempre formar ángulos con el cuerpo de nuestro modelo, porque esto nos va a ayudar a que nuestra fotografía se vea mucho más dinámica, no tan plana, y esto incluso va a ayudar a que nuestra modelo se vea mucho más estilizada. Entonces vamos a hacer los primeros tiros para ver cómo funciona este tip. Vamos a tratar de formar siempre ángulos igual con brazos y piernas, ¿ya? Vamos a tomar una foto tal cual, como estás ahora, para ver la diferencia. Con los brazos tranquilos, listo. 3, 2, 1, va. Ahí tenemos un plano de cuerpo entero. 3, 2, 1, va. Una más. Listo, chicos, como pueden ver hay bastante diferencia en que si tomamos una fotografía completamente con los brazos extendidos, las piernas extendidas, a una foto donde tenemos bastantes ángulos en nuestro cuerpo. Lo que ahora vamos a hacer es forzar un poquito más de este tip. Vamos a tratar de que Stephanie corra por la playa, y al hacer esto lo que ella va a hacer es generar bastantes ángulos con las piernas y con los brazos, e incluso con el cuello. Vas a tratar de correr de acá hacia allá, para que yo pueda coger un poquito del mar y del faro de allá, ¿ya? Para esta opción lo que sí voy a hacer es tomar las fotos en ráfaga para que el movimiento no me gane. Así que vamos a ver, igual el parámetro que estoy utilizando es de 1 partido en 400, diafragma de 5,6 y un ISO de 200. Y aparte del filtro que siempre estoy utilizándolo, igual es el filtro de 67 milímetros por el diámetro de mi objetivo, que es el 28-75 milímetros, y es de la marca KIF Concept. Ahora sí, 2, 1, va. Bien, chicos, esto creo que está pareciendo un poquito más complicado de lo que parecía, pero igual estamos ya en nuestro cuarto intento para ver qué tal. Esta foto tiene que quedar muy bien para que yo les pueda mostrar a ustedes que los ángulos son muy importantes en el cuerpo de nuestro modelo. Lamento si es que no se me escucha bien, pero es que hay demasiado viento hoy. Voy a ver si puedo poner alguna esponja acá para que se me escuche mucho mejor. Listo, 3, 2, 1, va. Bien, chicos, vamos a hacer una tercera prueba de este tip, el de los ángulos. Ahora vamos a intentar recostar a nuestro modelo un poco en las piedras para que las piernas puedan lucirse un poco más, para que las pueda estirar más y que tengamos un mejor resultado. Listo, 3, 2, 1, va. Mírame acá, Me voy a acercar un poco más. 3, 2, 1, va. Bien, chicos, les voy a dejar esta foto por acá como resultado para que ustedes puedan ver que aquí tenemos una foto con el brazo quizás un poco forzado, se ve con mucha fuerza. Entonces la idea es que esto no pase en nuestras fotos al momento de formar ángulos, sino que estos ángulos se vean muy relajados, muy naturales. Entonces vamos a hacer de nuevo esta foto específicamente para corregir este brazo muy tenso. Vamos a hacerlo una vez más. 3, 2, 1, va. Mírame acá. Listo. Bien, chicos, ahora vamos a pasar al segundo tip. Y este trata de los ángulos, pero no el ángulo de los cuerpos, sino el ángulo en el que disparas tus fotos. Me refiero al ángulo de la cámara. Vamos a hacer primero el primer tiro que vamos a hacer. Vamos a tenerlo justo a la altura de nuestros ojos para probar este ángulo frontal, se podría decir. Luego vamos a probar con un ángulo un poco más picado. Y luego vamos a probar la misma fotografía con un ángulo contrapicado. Aunque tú no lo creas, esta fotografía, aunque sea con el mismo modelo, en la misma pose, va a cambiar muchísimo dependiendo del ángulo que tú utilices en tus fotografías. Entonces, vamos a poner a prueba esto cómo nos va para que ustedes puedan tener mucho más claro cuáles son los resultados. Ahora lo que vamos a hacer es tomarle la misma foto, en la misma posición a nuestra modelo, pero vamos a cambiar nosotros para ver la diferencia de ángulos de cámara. Ya, trata de hacer la misma posición y te voy a tomar 3 fotos. Trata de tirar el cuello un poquito así, listo. Quédate ahí en las 3 fotos, ¿sí? 3, 2, 1, va. Va una foto, quédate ahí.
Tenemos... ¿Para allá igual? No, acá. Dos fotos, una más. Listo. Y bien chicos, aquí les voy a dejar las 3 fotos para que ustedes mismos puedan hacer estas comparaciones, para que vean el cambio de ángulos es muy importante. Como ya lo he repetido en muchos videos, siempre traten de experimentar el moverse con la cámara, no solo mover a su modelo, sino cambien ustedes. Si están así, traten de probar un poco más cerrado, traten de probar un poco de arriba, de abajo, y esto va a hacer que tengamos muchas más opciones al momento de editar nuestras fotografías y que los resultados sean más geniales. Listo chicos, nosotros acabamos de ver estas 3 fotos y vamos a ver nuestras opiniones y cuál nos gusta más y por qué. A ti Stephanie, ¿cuál te gustó más de las 3? ¿La que está desde arriba, desde el nivel de los ojos, o la que está desde abajo? Me gusta más la que está desde arriba, porque la veo más natural, se ve, bueno, el mar o las facciones, en realidad refleja como que naturaleza y, o sea, la calma, ¿no? En sí. Y a mí me gusta también esta foto, la que está desde arriba, pero a mí me gusta más porque la posición que ella tiene, la postura que ella tiene para esta foto se presta mucho más para el ángulo que yo estoy tomando. Hace que resalte mucho más todo. Si vemos la fotografía que está desde el nivel de nuestros ojos, vemos que tenemos una foto un poco más plana, incluso la tenemos allá un poco más recta de la espalda. Si comparamos con la que está desde arriba, vemos que ahí está un poco más quebrada y, como digo, nuevamente la postura se presta mucho más para este ángulo. Bien chicos, vamos a seguir al siguiente tip y este de acá es, como estamos en luz natural, vamos a tratar de encontrar la mejor luz para nuestra fotografía. Y esto lo vamos a probar con un truco que les voy a mostrar más adelante, pero en este caso, como pueden ver, tenemos la luz completamente cenital, está en la parte de arriba, y por más que movamos a nuestro modelo, miren acá, vamos a tener sombras muy duras por este lado, a menos de que ella tire un poquito el mentón hacia arriba. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Si no podemos ubicar muy bien el sol o la luz porque está totalmente cenital, lo que podemos hacer es esto, tirar el mentón un poco en la parte de arriba y hacer las fotografías de este modo. Entonces lo que vamos a hacer es mirar hacia allá, todo tu cuerpo, y ahora tira el mentón. Ajá, exacto. Entonces aquí tenemos una luz que se presta mucho más para este ambiente en el que estamos, que es la playa, porque tenemos ya no sombras tan duras, pero tenemos una bonita luz que le cae en el rostro por el lado un poco izquierdo y tenemos este lado por sombras. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos una luz un poquito más suave? Entonces aquí ya viene la otra parte de la que les quería hablar, que es el uso de un rebotador o de un difusor. En este caso yo voy a utilizar únicamente este difusor de luz para poder difuminar un poco más la luz directa que viene de nuestro sol. Entonces vamos a poner a prueba nuevamente la misma postura, vamos a hacer una fotografía en la misma postura, solo con el sol y otra con el difusor, para ver la diferencia. Lista, 3, 2, 1, va. Y ahora vamos a probar la misma fotografía en la misma posición, con la misma modelo, pero vamos a utilizar ahora el difusor de luz. Ahí, listo, 3, 2, 1, va. Ajá, exacto. Y como pueden ver, el resultado es completamente distinto, y si usamos el rebotador o este difusor en este caso y suavizamos la luz, nuestra fotografía va a quedar mucho mejor porque ya no vamos a tener las sombras duras que encontramos debajo de los ojos de nuestro modelo, debajo de la nariz o incluso en la parte del cuello, generando quizás incluso las ojeras se marquen muchísimo más. Si quieren ver el uso de este rebotador, he hecho otro video, les voy a dejar un enlace por esta parte para que ustedes puedan ir a verlo en cuanto acaben de ver este. Quizás van a encontrar información muy valiosa para todos ustedes. Y ahora, por último, en este tip les quiero dar el truco que yo hallo para encontrar la mejor luz en mis fotografías. Es simplemente ser muy observador y tratar de ubicar a mi modelo en la postura que yo quiero. Mírame hacia acá, listo, y yo girar en los 4 puntos cardinales alrededor de mi modelo. Entonces lo que voy a hacer es grabar y vamos a ver. Gira conmigo, ajá. Igual gira conmigo. Y aquí yo voy a ir viendo que por acá en esta parte en específica tengo muchas más sombras en su rostro. Gira conmigo igual. Acá tengo muchas más sombras incluso. Entonces, un poco más. Entonces la mejor luz que yo puedo encontrar en esta situación es desde esta parte, porque tengo la luz un poco más del lado de mi modelo.
Y este es el pequeño truco que quizás a ustedes también les pueda servir para sus fotografías. Costado, es un poco de costado, sí. Lista, 3, 2, 1, va. Sigan la foto y más o menos hacia arriba. Así, ajá. Es divertido grabar. O sea, últimamente lo estoy haciendo con el bebé acá. Entonces se me complica un poco a veces. Pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y como que lo que sí me tiene en pausa es ver el video hasta el final, porque no lo logro ver hasta en YouTube. O sea, literalmente cuando entro a comentar en los comentarios de YouTube es porque no lo veo hasta ese momento. Entonces mis comentarios son reales. Igual yo no te dejo verlo, ¿no? Exacto. Mejor verlo cuando yo lo suba. Sí, Miguel no me deja ver, me dice que lo vea ya subido. Entonces me gusta grabar y ver cómo es que queda, cómo es que hace todo el tratamiento Miguel. Porque yo en el momento como que trato de enfocarme en lo que es grabación, en lo que son los cambios de outfits, preparar un poco las locaciones o ver qué falta o mostrar las referencias. Entonces como que mi cabeza está en todos lados al mismo tiempo. Y me gusta verlo plasmado en las fotos y luego en el video. Y bien chicos, ahora sí vamos con el cuarto tip. Y este de acá es el que ya sí les he repetido mucho en todos los videos que han visto de fotografía. Y es usar siempre toda la focal del objetivo que estén utilizando. Y en caso de que no estén usando un objetivo que tenga zoom, sino un objetivo que sea fijo, por ejemplo un 85 milímetros, un 50 milímetros fijo, muévanse. No se queden siempre en la misma postura o en la misma distancia de nuestro modelo, sino siempre jueguen con todo el rango focal que nos ofrece nuestro objetivo. En este caso, yo estoy utilizando el 28-75 milímetros de Tamron. Lo que suelo hacer es fotografías de cuerpo completo, también utilizo el 75 milímetros si me gusta hacer retratos o cambio de ángulo. Y esto nos va a ayudar muchísimo también darle más dinamismo a nuestras fotos en conjunto con los tips anteriores que ya les he dado. Hacemos un tiro con 50 milímetros desde acá, luego me acerco, hacemos otro tiro de 50 milímetros pero uno más cerrado, otro desde mucho más lejos. Entonces siempre traten de jugar con estas. Ya. En resumen, sáquenle el máximo provecho al objetivo que estén utilizando. Bien chicos, ahora le he quitado la esponja, por cierto, al micrófono porque se me ha caído, se ha mojado. Entonces, perdón si se escucha demasiado viento en el audio. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte para que puedan escuchar mejor. Lo que voy a hacer ahora es tirar las primeras fotos a 28 milímetros. Vamos a ver. 3, 2, 1, va. Tenemos una a 28 milímetros, luego vamos a cerrarnos un poco más a 35 milímetros para que puedan ver el cambio. Vamos a tratar de hacer el mismo encuadre a 35 milímetros. Ahora vámonos a 50 milímetros, mismo encuadre. Y tenemos ahora a 75 milímetros en el mismo encuadre. Vamos a ver la diferencia. Listo. Y si se dan cuenta, si usamos un 28 milímetros, va a hacer que nuestra fotografía quizás se asemeje mucho más a una foto tirada desde un teléfono celular, se podría decir, pero no por la calidad, sino por el campo visual o el desenfoque que tenemos en la parte de atrás. Si nosotros usamos el 75 milímetros, van a ver que el desenfoque va a ser mucho mayor en relación de nuestro modelo y el fondo. Ahora sí vamos a seguir haciendo estas fotos y los dejo con estas tomas. Ahora vamos a ver esta misma foto, la horizontal, pero la vamos a hacer, la he hecho a 75 milímetros, pero ahora la vamos a hacer a 28 milímetros para que ustedes puedan ver cuánta diferencia hay entre foto y foto, utilizando únicamente diferentes rangos focales. Va. Y bueno, aquí ya les dejo las dos fotografías, pero esto ya es más opinión personal o criterio personal de cómo a ustedes les prefiera tener el estilo de sus fotografías. Y bueno chicos, se podría decir que para un bonus track o un tip final y extra es que mezclen todos los tips que ya les he dado. Vamos a mezclar lo que son los ángulos, la mejor iluminación, el ángulo de la cámara y cambiando también el rango focal de nuestra lente. Entonces vamos a aplicar de todos estos tips para obtener una fotografía realmente asombrosa. Ahora sí nos vamos a una locación un poquito distinta para probar y poner a prueba todos estos tips que ya les di. Una más, 3, 2, 1, va. Gonna make it right, little like an opera, I can't refuse. I'm on the road, it's mine.
Ajá. Quédate ahí. Ahí es la postura. Una más. Dos. Uno, va. Chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Espero que la información y el contenido te haya sido de utilidad. Stephanie, ¿cómo te pueden seguir en tus redes sociales? Como Stephanie Chávez _. ¿Y qué te pareció esta experiencia de hacer fotos aquí en la playa? Lindo, porque habíamos hecho fotos con Miguel en estudio y también, bueno, en la calle. Y bueno, esta es la primera experiencia que tengo haciendo fotos en la playa. Y a mí que me encanta el mar, pues mejor. Así que las fotos han salido súper excelentes y espero que vean el video. Y bueno chicos, si quieren ver otro video parecido de una sesión de fotos en playa, les voy a dejar igual otro enlace por acá para que puedan ir a ver este video. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.